Pues bueno, y ya para concluir, estaríamos en la segunda parte de esta serie de comentarios sucintos sobre los artículos del libro de David Sobrevilla y Ramón Shirao. En este momento vamos a hablar de lo que es la estética de la literatura y del teatro de Edgardo Albizu, lo que viene a ser la estética de la música de Francisco José León Tello y lo que viene a ser estética y religión de José Zamora. ¿Vale? Entonces, pues prácticamente en el primer artículo de la literatura y el teatro en el orden estético, si nos damos cuenta, la parte de la literatura recuerda muchísimo a la recepción estética, porque la literatura la va a tomar también desde la clave del lenguaje. Entonces, si entendemos el lenguaje como ese que salvaguarda, ese que protege, que mantiene lo que viene a ser la transmisión del mensaje del ser, diríamos, por medio del lenguaje, para el desvelamiento de la verdad entenderíamos el valor de la literatura en orden a la realización del ser por medio de este descubrimiento. Sí, este desvelamiento, diríamos. Ya luego también hablaríamos del teatro en orden a la salida, la puesta en escena del ser, la actuación como tal del ser, digámoslo de cierta forma. También se habla en un punto a la final de que no podríamos hablar como tal de una explicación y un dar del ser, sino que lo tendríamos que tomar más en clave a una serie de experiencias, aunque pues es un poco complejo, puesto que las experiencias necesariamente se tienen que dar en el orden del ser, en el orden de la existencia, así que pues no podríamos separar una cosa de la otra, la tiene que jalar la una por la otra. En la estética de la música de León Tello, pues claro, ya estaremos hablando al principio de un desarrollo histórico de la música desde los griegos y su fundamentación cultural y bélica, diríamos, también la parte medieval donde es más teocéntrica, hablaríamos ya en el orden de la modernidad en cuanto de que se habla ya de que por influencia de ese movimiento humanista se hace el desligamiento de la realidad teológica para centrarlo más en el hombre, pero también en la modernidad y su desarrollo se están comenzando a dar las reivindicaciones de la música en orden a alcanzar la trascendentalidad, hasta venir al punto en que, claro, podemos tener ese orden trascendental, pero también en la música podemos ver reflejo ese mero existir, esa mera existencia, pero que no hay más, sino que solo lo que nosotros podemos ver en la realidad es lo que existe y lo otro pues lo reduciríamos a mera convención lingüística o a mera convención de que pueda existir algo más, ¿verdad? Se quedaría ya iríamos desde el plano más trascendente al plano más inmanente. Ahí comenzamos a hablar de que también se desarrolla la música en orden a la transmisión de un mensaje. Necesariamente el aspecto formal que tiene que contener la música en sí tiene que tener esa capacidad de transmisibilidad, pero claro, obviamente ya comenzamos a hablar en la visión de Schopenhauer de que este cometido de la música se ve dañado, se ve viciado, puesto que en la música el que la escucha resulta poniendo las categorías que le son propias. Y al ponerle las categorías que le son propias, pues, ¿qué problema resulta viendo? Que se pierde el sentido original de la música. Es verdad que el artista imprime cierto valor en la pieza musical y la pieza musical per se va a tener un valor que tiende a transmitir. Pero, ¿qué pasa? Que este valor va a pasar por nuestras categorías experienciales. Y al pasar por nuestras categorías experienciales adquiridas por la experiencia, pues ¿qué pasa? Que va a comenzar a cambiar el mensaje, porque nos vamos a quedar en aspectos parciales que tiene toda una pieza musical, por ejemplo, y no vamos a tener la capacidad, en cierto sentido, de tener la visión completa de lo que es esa pieza musical, por ejemplo. Pero pues aún así, no por esto se debe decir que la música ya pierde el valor totalmente de elevación del espíritu. El ser capaz de elevar el espíritu, hacerle trascender, informar, por decirlo así, ese espíritu, es la capacidad que tiene la música. Y para que esto se dé, tiene que hablarse de que haya un orden, un rigor capaz de generar esto.
evidentemente, nosotros cuando lo vemos en la música, necesariamente tenemos que estar hablando prácticamente, por ejemplo, de que tiene que haber una organización teórica capaz de explicar ciertos aspectos y que cuando se comprenden estos aspectos somos capaces de entender qué es lo que se quiere decir. Por ejemplo, si nosotros no es decir, en un piano o en un órgano es solamente la pulsación de teclas, y ya está, y lo que llegue a caer, lo que caló pues muy bien y lo que no caló pues muy mal. No, sino que estamos hablando de que, por ejemplo, si estamos hablando de usar una séptima para pasar del primer al cuarto grado, pues que existe esa forma, pero que también podemos usar una quinta aumentada y se va a tener la misma consecuencia, pasar al cuarto grado, pero pues el hecho de usar ese puente va a ser diferente. Para que nos hagamos a la idea, una cosa será subir al segundo piso de un centro comercial a pie y otra cosa será subirlo en una escalera eléctrica. Porque a fin de cuentas, pues la escalera manual nos va a tener por una parte, una parte que no es visible, pero la escalera eléctrica nos va a ser capaces de generar una visión de todo lo que está en ese centro comercial. Asimismo, una séptima pues es algo muy común, es el paso típico que se suele dar, pero una quinta aumentada llega a dar otro color a la pieza, por ejemplo. De aquí que se ve que aunque sí tiene relevancia e importancia este puente para pasar del punto A al punto B, tenemos que centrarnos en el punto B. Quiero decir, tenemos que centrarnos en la finalidad, que es propiamente lo que viene a ser la fundamentación de estos aspectos formales que vienen en la música. Ya después vemos que se va dando un desarrollo social de la música, donde evidentemente se hace en una clave de lo que viene a ser la visión de Marx, la visión en la sociedad aplicada. También vamos a ver cómo se va dando en el orden del desarrollo, porque es que claro, si estamos hablando de las óchetas como ese conjunto común de personas que viven buscando un bien ordenado entre ellos mismos, evidentemente no será lo mismo de personas de la edad de piedra, de medievales, de modernos y de lo que nosotros diríamos en esta época tecnológica. Por ejemplo, va a ser diferente, aunque la música va a ser la misma en cierto sentido porque van a existir notas musicales, evidentemente no va a ser igual, porque es que prácticamente los que son los de piedra, pues claro, poco más que tener una escala normal, tendrían pues la mayoría del uso de percusiones. Entonces la parte cultural se vería muy destacada por esos aspectos, pero se resaltaría muchísimo más el ámbito bélico. Ahora, el sentido medieval va al orden de la trascendencia, la elevación del espíritu para alcanzar esa unión, esa configuración, digámoslo así, esa deificación con la divinidad. Luego, la parte de la modernidad, nosotros hablaríamos de que tendría ese enfoque de dar el levante otra vez a la condición antropológica. Y la parte actual, nosotros diríamos, la parte tecnológica, no es más que una vuelta atrás hacia los diferentes aspectos para poder hacer, con la finalidad de hacer un recuento de lo que viene a ser el hombre en sí, prácticamente. Esa viene a ser una relación. Luego la música y la naturaleza, donde prácticamente no es reducir la música a mera imitación, porque es que se puede llegar a caer en ese problema, en ese pecado de decir que es que la música en el orden natural solo quiere tomar elementos y copiarlos y ya, no más, sino que esencialmente se basa de elementos naturales para llegar a transmitir un mensaje enriqueciéndolo. Propiamente, si nosotros vemos, por ejemplo, las estaciones de Vivaldi, el hecho de que se comience a mencionar lo que viene a ser el canto de la tórtola, lo que viene a ser el canto de las diferentes aves en las diferentes estaciones que hay, no es solo para hacer una especie de floritura musical, no es solo para adornar, sino es, por ejemplo, para transmitir la apacibilidad que está viviendo el campesino, el cual es el protagonista de esta historia. Si uno se pone a mirar las piezas de las cuatro estaciones de Vivaldi, pues podríamos sintetizarlo prácticamente, que es un campesino que pues está trabajando, que tiene que vivir la época de invierno, tiene que aguantarse los bochornos del verano, tiene que comenzar a hacer la vendimia y también va a disfrutar de lo que viene a ser los beneficios de el haber vendimiado, ¿sí? Entonces, a fin de cuentas, cuando se mueve en la naturaleza es para poder sumergir la música en ese aspecto natural y tomar los elementos propios de esta para dar la trascendentalidad propia basándose en los mismos aspectos que son fáciles de conocer, que nos llegan a nosotros. De aquí ya podemos hablar luego, ¿no? De la practicidad y la esteticidad, que prácticamente nosotros podríamos mencionar que se destacaría
ese aspecto formal informacional, donde nosotros nos estamos centrando en que el contenido como tal, la constitución, digámoslo así, en el orden de las accidentalidades de la música, eh, tiene que necesariamente tener un aspecto formal e informacional, por ejemplo. Bueno, esto también va ligado al punto de forma de contenido, pero por ejemplo, tenemos la BWV 565 de Bach, la tocata y fuga en re menor, que es la que nosotros solemos escuchar a veces, que se tiriri, tiririririn, tin. Por ejemplo, tenemos esa pieza musical. El aspecto del contenido, pues claro, podemos verlo de que está en la escala de fa por la relativa menor, porque está por re, ¿verdad? Suele concluir en re. Ya tenemos ahí el aspecto del contenido, los elementos más externos que nosotros podemos sacar. Ahora bien, si nosotros nos remitimos a la parte de la tocata o a la parte de la fuga, nosotros tendremos que comenzar a ver en qué sentido se aplicaría el aspecto formal informacional, que claro, ya hablaríamos de un sentido intencional también del autor, sin llegar a caer en la visión schopenhaueriana, donde nosotros viciamos el contenido porque aplicamos nuestras categorías en orden a la experiencia vivida. Nosotros tendríamos que ver que prácticamente el lenguaje de esta pieza musical es el lenguaje teológico. Asimismo, nosotros podemos ver que prácticamente la aplicación musical, esta construcción de este lenguaje musical está ordenada en orden a transmitir un mensaje, prácticamente, basándose en ciertos elementos que les son propios, que están cerca, ¿verdad? Por ejemplo, aquí ya nosotros nos remitiríamos también al lenguaje musical, que por ejemplo, utilizando los diferentes aspectos, los diferentes circunstancias, digámoslo así, musicales que se van dando, se trata de buscar una transmisión del lenguaje, ¿verdad? Entonces, pues por ejemplo, nosotros podemos tener las estructuras cromáticas de Chopin a la hora de tocar, o nosotros podríamos tener esas peculiaridades bajianas, tipo, en vez de estar en la fundamental, pasar a la relativa menor con séptima para pasar a lo que vendría a ser el segundo grado de la primera fundamental, que en pocas palabras traducir, pasar de un do mayor a un re menor, pues pasando primero por un la menor, pues lo que se hace es subir medio tono, hacer el do sostenido, pero en modo menor y pasar a re menor, ¿verdad? Todos esos aspectos musicales en orden a transmitir un mensaje. A fin de cuentas, lo que se tiene que rescatar es esa finalidad que existe propiamente en la música, que se da primero en el orden del contenido y que es necesario para que se dé esa transmisión del mensaje. Son necesarias las letras para construir la carta, pero la formación de las letras, el orden y separación propio es lo que hablaríamos del aspecto formal, y el aspecto informacional sería la transmisión del mensaje. Entonces no solo hablaríamos en el sentido de hacer teología con la música, como es por lo que me he decantado, sino que también nosotros hablaríamos de la transmisión de cualquier tipo de mensaje, propiamente hablando. Y ya pues al final nosotros estaríamos haciendo una mención de estética y religión, que es lo que hace Zamora, donde prácticamente también igual va a tener la misma forma que los demás, el desarrollo histórico al principio, luego se comienza a hablar de lo que es esa idea de la metafísica de la belleza y la idea de Dios. Aquí podemos tomar un poco lo que viene a ser esa metafísica de la luz. Aquí podríamos hablar también de la claritas tomista, donde prácticamente el orden de la claridad se va a dar como que su punto fundante es Dios, y de ahí la transmisión y la claridad en el orden del ser se va a dar en orden gradual, donde las criaturas más